Quiero hablar del verbo olvidar y su variante pronominal olvidarse. ¿Qué ocurre? Miren, en el español existen muchos verbos pronominales que son utilizados de manera frecuente, ¿no? Este es un asunto del que estoy hablando en varias lives, ¿no? Los verbos pronominales, que son los que se conjugan siempre en combinación con los pronombres reflexivos, ¿no? Me, te, se, nos, os, ¿no? Son los pronombres reflexivos. Bien, porque reflexivos porque corresponden a la persona que está siendo conjugada, ¿no? Porque los pronombres pueden ser de complemento también, ¿no? Pueden corresponder a personas diferentes de las que se conjugan. Muy bien, entonces, claro, hay algunos verbos pronominales cuyo sentido es distinto del que tiene su variante no pronominal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usamos veamos, si usamos en español, ¿no? El verbo vestir, ¿no? El verbo vestir. Ese verbo se utiliza con complemento directo, ¿no? O con sí, es un complemento directo o con un complemento que es diferente de la persona que está siendo conjugada, ¿no? El complemento directo tiene esa característica. Por ejemplo, yo puedo decir, yo visto a mi hijo, yo visto a mi hija. El complemento directo de persona siempre con a, ¿no? Encontré a María, visité a Juan, siempre con a. Ya es una gran diferencia también entre el español y el portugués, ¿no? El complemento del verbo, cuando es persona, se usa con a. Entonces, visto a mi hijo, visto a mi hija, eso sería el verbo vestir. Puede indicar también la prenda, ¿no? La pieza que se viste. Por ejemplo, visto una camisa azul o esa persona que viste un terno negro, ¿no? Entonces, eso sería el verbo vestir. El verbo vestir se utiliza siempre con un complemento directo, ¿no? Yo visto a alguien o yo visto algo. Los dos son directos, ¿no? A pesar de la aparición de a. Muy bien. Y el verbo vestirse se utiliza en otros contextos, ¿no? Cuando nos referimos a la acción del sujeto en sí mismo. El verbo vestirse es el típico verbo pronominal reflexivo, ¿no? El típico, ¿no? El sujeto realiza la acción en sí mismo, ¿no? Me he visto. Por eso en español no se diría, por ejemplo, yo visto muy rápido. ¿No? Porque nos preguntarían, perdón, ¿a quién? ¿No? ¿A quién? Hola, Sesktekam, Sham. Caramba, qué difícil tu nombre de TikTok. Saludos, muchas gracias por la presencia. Bueno, entonces, no, el nativo no diría jamás, ¿no? Yo he visto muy rápido, ¿no? Yo he visto muy rápido, porque preguntarían, ¿no? ¿A quién? ¿No? ¿Tú vistes a quién? ¿A quién vistes rápido? ¿No? ¿O qué vistes rápido? ¿Tu terno? Hola, Roxani, saludos. ¿No? Porque vestirse es el verbo que se remite a la acción del sujeto en sí mismo, ¿no? Entonces, vestir es para un contexto o ciertos contextos y vestirse para otros contextos, ¿no? Y esto ocurre con muchos pares, ¿no? No es lo mismo irse que ir, ¿no? Esto se puede comprobar en muchas situaciones. Hay muchos pares, ¿no? Hay un verbo que se usa para ciertos casos y una variante pronominal para otros casos. Bueno, otros verbos no. Por ejemplo, el verbo despertar puede ser sinónimo de despertarse, ¿no? Si estoy escribiendo un texto, puedo decir que Juan despertó temprano
o Juan se despertó temprano, y realmente estoy describiendo la misma acción. A pesar de que obviamente esto es importante destacar, ¿no? En el plano coloquial, ¿no? Conversacional, es mucho más común usar despertarse, ¿no? El verbo despertar aparece en el registro literario, ¿no? En los textos formales. Es poco común usarlo de esa manera, ¿no? Pero bien, decir Juan despertó temprano y Juan se despertó temprano en verdad es lo mismo, ¿no? A pesar de que exista un mayor uso de la segunda alternativa, ¿no? Y esto podría decirse también de los verbos en cuestión hoy, ¿no? Los verbos olvidar y olvidarse. Porque vean, los verbos pronominales no aparecen en el diccionario, ¿no? O sea, no vamos a encontrar irse, quedarse, volverse, ponerse, ¿no? No vamos a encontrar los verbos descritos de esa forma en el diccionario. Aparecen las variantes no pronominales, ¿verdad? Quedar, volver, vestir, esas son las... Y en algún artículo, ¿no? Entre todas las definiciones, entre todas las acepciones, seguramente va a aparecer la indicación UT, ¿no? Usado también, ¿no? UTCP, ¿no? Usado también como pronominal, ¿no? Aparece UTCP, ¿no? Usado también como pronominal en el diccionario, ¿no? Para indicar que en esa definición que se está dando allí, el verbo comúnmente se emplea con pronombre reflexivo, ¿no? Por lo tanto, un verbo pronominal es una variante de un verbo no pronominal. Esa es la verdad desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, ¿no? Que sería una traducción de no en tanto, ¿no? Sin embargo, yo siempre les recomiendo a los estudiantes pensar que el verbo pronominal, la variante pronominal, es diferente, es otro verbo. Esto ayuda mucho para, ¿no? Entender que levantar no es levantarse, ¿no? Levantar, yo levanto algo, levanto una silla, levanto un libro, levanto la computadora, o me levanto temprano, me levanto a las 2, a las 6, me levanto un poco tarde. Entonces, es tan claro que levantarse significa una cosa y levantar otra cosa muy diferente, que yo siempre recomiendo, pensémoslos como verbos distintos, ¿no? Levantar es un verbo y levantarse es otro verbo, a pesar de que si nos guiamos por las definiciones del diccionario, no es exactamente así. Ahora, olvidar y olvidarse no suscitan ese conflicto, ¿no? Porque olvidar es lo mismo que olvidarse, ¿no? Entonces, olvidarse. Bien. Vamos a dividir el uso de esto, ¿no? de este verbo olvidar, incluyendo su variante pronominal, en tres partes, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Porque hoy en día ha cambiado la subdivisión de los cursos, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Básico, intermedio y avanzado, ¿no? Antiguamente era básico, intermedio y avanzado. Ahora es A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Pero por qué? Porque digamos que en un nivel básico el verbo olvidar funciona exactamente igual a su traducción en portugués, que sería esquecer. A pesar de que, perdón, a pesar de que en el diccionario, ¿no? De portugués figura el verbo olvidar, ¿no? Existe el verbo olvidar. Pocas personas saben que en portugués existe también este verbo, olvidar. No pueden buscar en el diccionario, figura. Yo lo he encontrado 2 veces, me parece, en la literatura, ¿no? Leyendo obras literarias en portugués, he encontrado olvidar
2 veces me parece que en Os Sertões aparece, y en algún libro de Graciliano Ramos también encontré ese verbo. Pero bien, es solo una curiosidad, ¿no? Porque no es un verbo frecuente, obviamente es un verbo culto, ¿no? Es un sinónimo poco utilizado. Bueno, eh, olvidar en español se emplea todo el tiempo, ¿no? No tiene nada de culto, ese es el verbo, en verdad, ¿no? Esa es la traducción de esquecer. Bien, entonces, digamos que uso del verbo olvidar, nivel básico: olvidé mi libro, olvidé tu cumpleaños, ¿no? Olvidaron sus documentos, ¿no? Entonces, olvidar más un complemento directo, ¿no? Un complemento directo. Si queremos remitirnos al complemento, el pronombre sería, cuando es de tercera, lo, la, los, las, ¿no? ¿Olvidaste los documentos? Sí, caramba, disculpa, los olvidé. No, creo que olvidaste tu pasaporte, es verdad, o lo olvidé, ¿no? O femenino, ¿no? Olvidaste la dirección, dirección y enderezo, ¿no? Olvidaste la dirección de la entrevista, caramba, la olvidé, es verdad, la olvidé, ¿no? O las, ¿no? Creo que olvidaste tus cosas en la oficina, ¿verdad? Las olvidé. Olvidar algo, ¿no? También pueden ser los otros pronombres de complemento directo, ¿no? Que son me, te, nos, os, también, ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, de repente esa persona me olvidó, ¿no? Antiguamente éramos muy amigos, teníamos un contacto frecuente, y ahora parece que me olvidó, ¿no? O sea, olvidó a mí sería, ¿no? El equivalente, que es agramatical, por favor, ¿no? No existe olvidó a mí, es simplemente para entender qué significa la frase. Me olvidó, ¿no? O te olvidé, ¿no? Ah, sí, yo te amaba mucho, pero después que nos separamos pasó un tiempo y realmente te olvidé, ¿no? O los niños, los hijos de un amigo, ¿no? Siempre nos recibían, jugábamos con ellos, pero ahora que están grandes nos olvidaron, ¿no? Entonces, el complemento directo puede ser representado o por un grupo nominal, ¿no? Un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, ¿no? Mis cuadernos, tus documentos, las copias, ¿no? O pueden ser también pronombres, ¿no? Me, te, lo, la, los, las, nos, os, ¿eh? Pueden ser pronombres. Este sería un uso muy básico, ¿no? El verbo olvidar más su respectivo complemento directo, ¿no? Olvidar algo, olvidar a alguien. Bien, ahora, nivel intermedio. Olvidarse de. Porque cuando se aborda el pronominal olvidarse, ¿no? Hay que recordar o hay que tener en cuenta, ¿no? Que se utiliza siempre con la preposición de, ¿no? O sea, es olvidarse de algo, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿no? Quiere decir que van a aparecer, quiere decir que van a aparecer los pronombres reflexivos, ¿no? Me olvido, te olvidas, se olvida, nos olvidamos, os olvidáis y se olvidan. Entonces, y siempre el complemento es lo que llamamos complemento de régimen, ¿no? El complemento de régimen es el que está precedido de una preposición de, a, con, para, por, estas pequeñas partículas, ¿no? Que introducen algunos complementos. Entonces, el complemento de régimen del verbo olvidarse, ¿no? Se precede de la preposición de, ¿no? Bien, entonces, olvidarse de, por ejemplo, me olvidé, ¿no? Ahí estoy, olvidarse.
de tu nombre. Recordando que un verbo pronominal tiene esta característica esencial, ¿no? El pronombre reflexivo y la forma verbal corresponden a la misma persona. ¿Se dan cuenta? Me olvidé es olvidarse y me olvidó, ahí menos es reflexivo, ¿no? Porque olvidó es una tercera persona me olvidó, ¿no? El pronominal tiene esa característica, ¿no? El pronombre y la forma verbal coinciden o corresponden a la misma persona, a la persona conjugada, ¿no? Entonces me olvidé de tu nombre. No puedo decir me olvidé tu nombre, a pesar de que eso se escucha a veces entre nativos. Es un error, o por lo menos no es aconsejable, ¿no? Muchos estamos estudiando no solamente, hola Yuri, hay personas saludando aquí, disculpen Renata, bienvenidos y muchísimas gracias por su presencia, y también porque algunos están dejando regalos, ¿no? Presentes, ¿no? Algunas contribuciones, eso me estimula mucho también, ¿no? Bueno, entonces si yo digo me olvidé de tu nombre, ¿no? Te olvidaste de tus cosas, siempre con la preposición de, ¿no? Decía que algunos nativos omiten la preposición de, y bueno, se registra, ¿no? Se registra ya, ese uso se registra, pero no se recomienda en un texto formal, ¿no? Si vamos a escribir una redacción, ¿no? Cleverson, buenos días. Si vamos a escribir un texto académico, no utilizar, olvidarse sin la respectiva preposición de, ¿no? Es obligatorio. Entonces me olvidé de su nombre, me olvidé del documento, se olvidaron de avisarme, os olvidasteis de vuestra mochila, ¿no? en la casa, etc. Entonces eso es olvidarse de. Ahora, eso quiere decir que no van a poder aparecer los pronombres de complemento directo, ¿no? El mete, lola, los, las. Son otros pronombres, ¿no? Me olvidé de ti, no se olvidó de mí, nos olvidamos de ellos, ¿no? Porque la gran mayoría de los pronombres de sujeto, ¿no? Usted, él, ella, nosotros, ellos, ellas, ustedes, pueden aparecer después de preposiciones, ¿no? Todos ellos tienen esa función también, lo que llamamos término de preposición, ¿no? Aparecer después, ¿no? Para usted, de ella, con él, sin vosotros, ¿no? Estos pueden aparecer después de la preposición de, al emplearse el verbo olvidarse, ¿no? Me olvidé de ti, perdón, me olvidé de él, se olvidó de ella, voy a hablar de yo y tú después, ¿ya? Se olvidaron de nosotros, os olvidasteis de mí, ¿no? Ese caso quiero comentar ahora. Yo y tú no pueden aparecer después de las preposiciones, ¿no? Son casos excepcionales, a pesar de que hay un par de preposiciones que pueden combinarse con ellos. En general, yo se transforma en mí y tú se transforma en ti, ¿no? Entonces, te olvidaste de mí, me olvidé de ti, ¿no? Siempre con de, sería el verbo olvidarse, ¿no? Y esto es muy importante cuando el complemento es oracional. A veces es una oración, ¿no? El complemento, porque yo puedo decir, miren, verbo olvidar, nivel básico. Olvidé traer mi pasaporte. El complemento directo es traer mi pasaporte, ¿no? Es un complemento oracional, ¿no? Un poquito más complejo eso, pero es bastante frecuente, ¿no? Complejo desde el punto de vista gramatical, pero bastante coloquial eso, ¿no? Olvidé mi pasaporte. Olvidé traer mi pasaporte. Eso quiere decir que lo olvidé. Ese lo puede representar al pasaporte o a traer mi pasaporte, ¿no? Porque en ese caso lo representaría a la oración, ¿no? La oración es neutra. Olvidé traer mi pasaporte, lo olvidé. O me olvidé de traer mi pasaporte, me olvidé de eso,
¿no? Me olvidé de eso. Ahí no podría usar un pronombre de complemento después de. Porque es importante entender que son complementos diferentes. ¿Cuál se usa más? ¿No? ¿Cuál es más frecuente? Alex está pidiendo que lo sigan para poder hacer live. Ah, claro, porque hay que tener un número mínimo. Suerte, Alex, suerte. Y gracias también por estar presente en la live. Bueno, entonces a veces pregunta, ¿cuál se usa más? ¿No? ¿Olvidar o olvidarse? Miren, no hay duda es dúvida, ¿no? No hay duda de que olvidarse es más común en el lenguaje coloquial, en el lenguaje conversacional, mucho más común realmente. Me olvidé de eso, se olvidaron de mí, nos olvidamos de comprar los ingredientes, ¿no? ¿Por qué os olvidasteis de traer los documentos? ¿No? Olvidarse es mucho más frecuente cuando se está conversando, eso no hay ninguna duda. Olvidar es un verbo que puede aparecer más en el contexto de textos, ¿no? Y eso puede ser un problema, ¿no? Porque entiendo, y esto lo compruebo entre los estudiantes que estudian conmigo, ¿no? En las clases particulares, que olvidar es más intuitivo, ¿no? Probablemente porque es que ser es más frecuente que esquecerse, ¿no? En el lenguaje coloquial. Entonces hay una tendencia entre los estudiantes a emplear más el verbo olvidar, ¿no? Olvidé mi documento, olvidé los ejercicios. Y bueno, en verdad, entre nativos, ¿no? Entre hablantes nativos de español, olvidarse es más común, ¿no? Me olvidé de hacer los ejercicios, me olvidé del documento. Entonces sugiero que se practique más, ¿no? Porque olvidar es muy intuitivo. Ahora, olvidarse, ya que lo es menos, hay que practicarlo más, ¿no? Bien, dije entonces que iba a dividir en básico, intermedio y avanzado. Entonces básico sería olvidar algo, ¿no? Olvidar a alguien. Intermedio sería me olvidé de algo, me olvidé de alguien. Y ahora vamos al avanzado. El nivel avanzado del uso del verbo olvidarse puede resultar un poco desconcertante. Ahora, voy a explicarlo por partes, incluso mencionando algunos conceptos que expuse en la live, en la última live de la semana pasada, que me parece que fue el jueves. Vean, el hablante nativo de español tiene una clarísima tendencia a utilizar verbos pronominales para describir acciones no intencionales. Esto es clarísimo entre los nativos, ¿no? Decimos que Juan se cayó. Nunca decimos que Juan cayó, a pesar de que la gramática lo permite. Preferimos se cayó, ¿no? Es un claro ejemplo. O cuando ocurren acciones no intencionales con cosas, ¿no? La batería se acabó, ¿no? Nunca acabó. Eso es, insisto, ¿no? La gramática puede permitirlo, pero es tan clara la tendencia del uso de pronominales cuando la acción es no intencional, que todo el mundo dice la batería del celular o del móvil se acabó, ¿no? Porque no hay una intención. Entonces, esto es importante, esto es algo que como dije el jueves, ¿no? Que se aplica mucho a cosas, ¿no? Cuando el sujeto de la oración es una cosa, algo, ¿no? Una ventana, una puerta, una batería, una computadora, la internet se desconectó, la puerta se cerró, ¿no? Ahora, esto se aplica al verbo olvidarse y yo entiendo, ¿no? Que muchas gracias, acabo de recibir otro regalo, estoy muy agradecido.
Bueno, yo entiendo, ¿no?, que es fácil aceptar, ¿no?, que una ventana se cierre, una janela, ¿no?, cuando la janela fecha, ella se cierra, ¿no?, que una ventana se cierre o que la internet se desconecte, incluso que un sofá se manche o una camisa se rompa, ¿no? Eso es fácil de entender, pero un objeto puede olvidarse, ¿no? Eso ya es muy abstracto, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Entiendo el desconcierto. ¿Por qué digo esto? Porque en la clase pasada yo decía que puedo que puedo usar un verbo pronominal para describir una acción accidental ocurrida con algo, como por ejemplo, la toalla se manchó, ¿no? La toalla se manchó es un accidente, ¿no? La única interpretación es que es un accidente. La toalla se manchó. Y puedo colocar un segundo pronombre después de se para señalar al culpable, el responsable de ese acto, ¿no? O sea, es un acto no intencional, pero hay un responsable. Por ejemplo, la toalla se me manchó. Eso significa varias cosas, puede interpretarse de varias maneras, ¿no? Puede significar que la toalla es mía y la manché accidentalmente, o puede significar simplemente que la culpa es mía, la toalla de repente es de otra persona, pero indica una responsabilidad, ¿no? La toalla se me manchó, estoy conjugando la toalla se manchó, es el culpable, ¿no? Entonces es muy diferente el español, ¿no?, del portugués, ¿no?, en ese aspecto. El culpable en esa estructura no aparece como un agente, ¿no? Yo manché la toalla, no es un agente, ¿no? La toalla es el sujeto, la toalla se manchó. Yo soy un complemento, ¿no? Mi culpa está descrita allí mediante un pronombre de complemento, no soy el agente. Se me manchó. Entonces, el sofá se me manchó, el celular es mío, estaba hablando y la batería se me acabó, ¿no?, porque el celular es mío, ¿no? Entonces, este pronombre puede indicar esas dos nociones, o culpa, responsabilidad, o posesión, ¿no?, que la persona es dueño. O puede indicar las dos nociones, los dos conceptos, ¿no? Ocurre todo el tiempo. Se me, se te, se le, se no, se o, se les, eso. Entonces, curiosamente, el verbo olvidarse se emplea de esta manera y se emplea mucho de esta manera, ¿no? Ricardo, ¿dónde está tu documento? Perdón, se me olvidó en casa. Yo entiendo que muchos deben estar pensando, ¿cómo es posible? ¿Qué cosa absurda? ¿Cómo es posible que un documento se olvide, ¿no? Y que el documento se olvida de sí mismo. Bueno, sí, esa es la gran verdad. En español usamos esa estructura de se me manchó, se me rompió, con el verbo olvidarse, ¿no? A ver, hubo un corte aquí, no sé qué ocurrió. Bueno, entonces el verbo olvidarse puede usarse de esa forma. Vamos a entender este tercer uso estructuralmente. El verbo está en tercera porque concuerda con el objeto olvidado. Un libro. El libro se olvidó. Insisto, pues, ¿no? ¿Se olvidó el libro? ¿Se olvidó de sí mismo? Sí. Vamos a aceptarlo, ¿ya? Porque eso es de la índole del español, ¿ya? Es una acción involuntaria que afecta a un objeto, verbo pronominal. El libro se olvidó. Ahora, ¿quién es el culpable? Yo. Se me olvidó. Nuevamente, el libro se olvidó. ¿Quién es el culpable? Tú. Se te olvidó. El libro, estamos conjugando el libro se olvidó. ¿Quién es el culpable? Él, se le olvidó. ¿Quién es el culpable? Nosotros, se nos olvidó. Vean cómo
el segundo pronombre está en otro ámbito, no tiene ninguna relación con el número del verbo. El verbo está en un ámbito y el segundo pronombre en otro ámbito. Nosotros teníamos que traer el libro y no lo trajimos. Entonces el libro se olvidó a nosotros. ¿Cómo lo decimos? Se nos olvidó, ¿no? Se os olvidó, se les olvidó. Entonces eso quiere decir que la estructura de la que yo hablé en la clase pasada, ¿no? Que presenta estas combinaciones se me, se te, se le, se no, se o, se les, se puede emplear con el verbo olvidarse. Bien, y eso es mucho más avanzado, ¿no? Eso es nivel C realmente, ¿no? Y debe ejercitarse porque se utiliza mucho. Entonces tenemos tres usos, ¿no? Vamos a colocar un único objeto. Olvidé el libro, lo olvidé. Me olvidé del libro, me olvidé de él. Se me olvidó el libro. El libro es el sujeto, ¿no? Puede ser, incluso la frase se me olvidó funciona, ¿no? Como una justificativa. Ricardo, ¿por qué no trajiste los documentos que te pedimos? Disculpa, se me olvidó. Se me olvidó significa se me olvidó traer los documentos que me pidieron. También podría concordar con los documentos. Se me olvidaron. Miren qué curioso esto, ¿no? Se me olvidaron porque los documentos se olvidaron. Entonces el verbo olvidarse en el plano coloquial puede concordar con el objeto olvidado. Los documentos se olvidaron, ¿no? Y puede aparecer con la inclusión de un pronombre me, te, le, nos, os, les, que son los pronombres de complemento indirecto, para indicar responsabilidad, culpa. Ese sería el nivel más avanzado. Esto puede ocurrir con otro verbo, que es el verbo ocurrirse. Voy a hablar de eso en una próxima live, ¿no? Porque estos son usos muy frecuentes en español, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? Porque eso parece tan complejo, y de hecho lo es, ¿no? Desde el punto de vista gramatical, que a veces me preguntan, pero la gente habla así, la gente usa esas construcciones en el día a día. La respuesta es sí, todo el tiempo, ¿no? Recordemos entonces, siempre tengamos presente eso, ¿no? El español es un el español es un idioma altamente pronominal, ¿no? Altamente pronominal. Aquí tienen algunos ejemplos de por qué se dice eso, ¿no? Bien, entonces que no se les olvide practicar eso. Ya, espero que no se les olvide. Si fuese un español diría que no se os olvide practicar eso, ¿no? Mañana continuaré hablando de este asunto, pero con otro verbo, ¿no? Estas combinaciones se me, se te, etcétera, aparecen en muchos contextos.